El medio ambiente natural o entorno natural es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Dicho entorno abarca la interacción de todas las especies vivas, el clima, y los recursos naturales que afectan la supervivencia humana y la actividad económica. Se pueden distinguir como componentes del medio ambiente. Unidades ecológicas completas que funcionan como sistemas naturales, incluida toda la vegetación, los microorganismos, el suelo, las rocas, la atmósfera y los fenómenos naturales que ocurren dentro de sus límites y su naturaleza. Los recursos naturales universales y los fenómenos físicos que carecen de límites definidos, como el aire, el agua y el clima, así como la energía, la radiación, la carga eléctrica y el magnetismo, no se originan en acciones humanas civilizadas. En contraste con el entorno natural es el ambiente construido. En áreas donde el hombre ha transformado fundamentalmente paisajes como los entornos urbanos y la conversión de tierras agrícolas, el entorno natural se modifica enormemente en un entorno humano simplificado. Incluso los actos que parecen menos extremos, como la construcción de una choza de barro o un sistema fotovoltaico en el desierto, el entorno modificado se convierte en uno artificial. Aunque muchos animales construyen cosas para proporcionar un mejor ambiente para ellos mismos, no son humanos, por lo tanto, las presas de castores, y las obras de las termitas, termiteros o montículos, se consideran naturales. Las personas rara vez encuentran ambientes absolutamente naturales en la Tierra, y la naturalidad generalmente varía en un continuo, desde el 100% natural en un extremo hasta el 0% natural en el otro. Más precisamente, podemos considerar los diferentes aspectos o componentes de un entorno, y ver que su grado de naturalidad no es uniforme. Si, por ejemplo, en un campo agrícola, la composición mineralógica y la estructura de su suelo son similares a las de un suelo de bosque no perturbado, pero la estructura es bastante diferente. El término medio ambiente se usa a menudo como sinónimo de hábitat, por ejemplo, cuando se dice que el ambiente natural de las jirafas es la sabana. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente natural, o la suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, o grupo de organismos. El medio ambiente natural comprende componentes físicos tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. También existe el medio ambiente construido, que comprende todos los elementos y los procesos hechos por el hombre. En términos macroscópicos se suele considerar al medio ambiente como un sector, una región o un todo. En cada uno de esos niveles o alcances de estudio hay una interacción entre el aire, del agua o del suelo como agentes abióticos y de toda una gran variedad de organismos animales y vegetales, con distinto nivel de organización celular, como integrantes del mundo biótico. Composición. Las ciencias de la Tierra generalmente reconocen las siguientes 4 esferas como componentes de los sistemas que conforman la totalidad del medio ambiente natural. La litosfera. La hidrosfera. La atmósfera. La biosfera. Estas esferas se corresponden al conjunto de las rocas, las aguas, la atmósfera y la vida, respectivamente. Algunos científicos incluyen, como parte de las esferas de la Tierra, la criosfera como una porción distinta de la hidrosfera, así como la pedosfera como una esfera activa y entremezclada de las 4 anteriores. Las ciencias de la Tierra engloban todas las ciencias relacionadas con el estudio directo del planeta Tierra como tal. Hay diferentes disciplinas en ciencias de la Tierra, como geografía física, geología, paleontología, geofísica, climatología, oceanografía o geodesia, entre otras. Estas disciplinas utilizan la física, la química, la biología, la geocronología y las matemáticas para desarrollar una comprensión cualitativa y cuantitativa de las principales áreas o esferas de la Tierra. Actividad geológica. La corteza terrestre, o litosfera, es la superficie sólida más externa del planeta y es química y mecánicamente diferente del manto subyacente.
Es la capa de roca de la Tierra con la que interaccionan la vida y los seres humanos. Se ha generado en gran medida por procesos ígneos en los que el magma se enfría y se solidifica para formar roca sólida. Debajo de la litosfera se encuentra el manto que se calienta por la descomposición de los elementos radiactivos. El manto, aunque sólido, se encuentra en un estado de convección reológica. Este proceso de convección hace que las placas litosféricas se muevan, aunque lentamente. El proceso resultante se conoce como tectónica de placas. Los volcanes resultan principalmente de la fusión del material de la corteza subducida o del manto ascendente en las cordilleras mediooceánicas y las plumas del manto. Agua en la Tierra. La mayor parte del agua se encuentra en uno u otro tipo de cuerpo de agua natural. Océanos. Un océano es un cuerpo importante de agua salina y un componente de la hidrosfera. Aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por el océano, una masa de agua continua que normalmente se divide en varios océanos principales y mares más pequeños. Más de la mitad de esta área tiene más de 3.000 metros de profundidad. La salinidad oceánica promedio es de alrededor de 35 ppt, y casi toda el agua de mar tiene una salinidad en el rango de 30 a 38 ppt. Aunque generalmente reconocidas como varios océanos, separados, estas aguas comprenden un cuerpo global e interconectado de agua salada a menudo conocido como el océano mundial o el océano global. Los fondos marinos profundos son más de la mitad de la superficie de la Tierra, y se encuentran entre los entornos naturales menos modificados. Las principales divisiones oceánicas están definidas en parte por los continentes, varios archipiélagos y otros criterios. Estas divisiones son el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Antártico y el Océano Ártico. Ríos. Un río es un curso de agua natural, generalmente de agua dulce, que fluye hacia un océano, un lago, un mar u otro río. Unos pocos ríos simplemente fluyen hacia el suelo y se secan completamente antes de llegar a otro cuerpo de agua. El agua en un río está generalmente en un canal, formado por un lecho de un arroyo entre las orillas. En los ríos más grandes también hay una llanura de inundación más amplia formada por aguas que cubren el canal. Las llanuras de inundación pueden ser muy anchas en relación con el tamaño del canal del río. Los ríos son parte del ciclo hidrológico. El agua dentro de un río generalmente se recolecta de la precipitación a través de la escorrentía superficial, la recarga de aguas subterráneas, los manantiales y la liberación de agua almacenada en glaciares y paquetes de nieve. Los ríos pequeños también se pueden denominar con otros nombres, como arroyo. Su corriente está confinada dentro de un cauce y un banco. Las corrientes desempeñan un importante papel de corredor en la conexión de hábitats fragmentados y por lo tanto en la conservación de la biodiversidad. El estudio de arroyos y cursos de agua en general se conoce como hidrología superficial. Lagos. Un lago es una característica del terreno, un cuerpo de agua que se localiza en el fondo de la cuenca. Un cuerpo de agua se considera un lago cuando está en el interior, no es parte de un océano, y es más grande y más profundo que un estanque. Los lagos naturales de la Tierra se encuentran generalmente en áreas montañosas, zonas de ruptura y áreas con glaciaciones recientes o en curso. Otros lagos se encuentran en las cuencas endorreicas o a lo largo de los cursos de los ríos maduros. En algunas partes del mundo, hay muchos lagos debido a los caóticos patrones de drenaje que quedaron de la última edad de hielo. Todos los lagos son temporales en escalas de tiempo geológico, ya que se llenarán lentamente con sedimentos o se derramarán fuera de la cuenca que los contiene. Estanques. Impacto humano en el agua. Los humanos impactan el agua de diferentes maneras, como la modificación de los ríos, la urbanización y la deforestación. Estos afectan los niveles del lago, las condiciones del agua subterránea, la contaminación del agua, la contaminación térmica y la contaminación marina. Los humanos modifican los ríos utilizando la manipulación directa de canales. Están construyendo represas y embalses y manipulando la dirección de los ríos y el camino del agua. Las represas son buenas para los humanos,
algunas comunidades necesitan los reservorios para sobrevivir. Sin embargo, los embalses y represas pueden afectar negativamente el medio ambiente y la vida silvestre. Las presas detienen la migración de los peces y el movimiento de los organismos río abajo. La urbanización afecta al medio ambiente debido a la deforestación y al cambio en los niveles de los lagos, las condiciones de las aguas subterráneas, etc. La deforestación y la urbanización van de la mano. La deforestación puede causar inundaciones, disminución del flujo de la corriente y cambios en la vegetación de la ribera. El cambio en la vegetación ocurre porque cuando los árboles no pueden obtener el agua adecuada, comienzan a deteriorarse, lo que lleva a una disminución del suministro de alimentos para la vida silvestre en un área. Atmósfera y clima. La atmósfera de la Tierra sirve como un factor clave para sostener el ecosistema planetario. La delgada capa de gases que envuelve a la Tierra se mantiene en su lugar por la gravedad del planeta. El aire seco consta de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de argón y otros gases inertes, como el dióxido de carbono. Los gases restantes a menudo se denominan gases traza, entre los cuales se encuentran los gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. El aire filtrado incluye trazas de muchos otros compuestos químicos. El aire también contiene una cantidad variable de vapor de agua y suspensiones de gotitas de agua y cristales de hielo vistos como nubes. Muchas sustancias naturales pueden estar presentes en pequeñas cantidades en una muestra de aire sin filtrar, incluyendo polvo, polen y esporas, rocío marino, cenizas volcánicas y meteoroides. Varios contaminantes industriales también pueden estar presentes, tales como cloro, compuestos de flúor, mercurio y azufre tales como dióxido de azufre. La capa de ozono de la atmósfera de la Tierra juega un papel importante en el agotamiento de la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie. Como el ADN se daña fácilmente con la luz UV, esto sirve para proteger la vida en la superficie. La atmósfera también retiene el calor durante la noche, lo que reduce las temperaturas diarias extremas. Capas de la atmósfera. Capas principales. Efectos del calentamiento global. Clima. El clima analiza las estadísticas de temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, lluvia, conteo de partículas atmosféricas y otros elementos meteorológicos en una región determinada durante largos periodos de tiempo. El tiempo atmosférico, por otro lado, es la condición actual de estos mismos elementos durante periodos de hasta 2 semanas. Los climas se pueden clasificar de acuerdo con el promedio y los rangos típicos de diferentes variables, generalmente temperatura y precipitación. El esquema de clasificación más utilizado es el desarrollado originalmente por Vladimir Koppen. El sistema Thorndike, en uso desde 1948, utiliza la evapotranspiración, así como información sobre la temperatura y la precipitación para estudiar la diversidad de las especies animales y los posibles impactos de los cambios climáticos. Tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es un conjunto de todos los fenómenos que ocurren en un área atmosférica determinada en un momento dado. La mayoría de los fenómenos meteorológicos ocurren en la troposfera, justo debajo de la estratosfera. El clima se refiere, en general, a la temperatura diaria y la actividad de precipitación, mientras que el clima es el término para las condiciones atmosféricas promedio durante periodos de tiempo más largos. Cuando se usa sin calificación, se entiende por clima, el clima de la Tierra. El clima ocurre debido a las diferencias de densidad entre un lugar y otro. Estas diferencias pueden ocurrir debido al ángulo del Sol en cualquier lugar en particular, que varía según la latitud desde los trópicos. El fuerte contraste de temperatura entre el aire polar y el tropical da lugar a la corriente en chorro. Los sistemas meteorológicos en las latitudes medias, como los ciclones extratropicales, son causados por la inestabilidad del flujo de chorro. Debido a que el eje de la Tierra está inclinado con respecto a su plano orbital, la luz solar incide en diferentes ángulos en diferentes épocas del año.
En la superficie terrestre, las temperaturas suelen oscilar entre más o menos 40 grados anualmente. Durante miles de años, los cambios en la órbita de la Tierra han afectado la cantidad y distribución de energía solar recibida por la Tierra e influyen en el clima a largo plazo. Las diferencias de temperatura en la superficie a su vez causan diferencias de presión. Las altitudes más altas son más frías que las bajas debido a las diferencias en el calentamiento por compresión. El pronóstico del tiempo es la aplicación de la ciencia y la tecnología para predecir el estado de la atmósfera para un tiempo futuro y una ubicación determinada. La atmósfera es un sistema caótico, y pequeños cambios en una parte del sistema pueden crecer para tener grandes efectos en el sistema en su conjunto. Los intentos humanos para controlar el clima se han producido a lo largo de la historia humana, y hay evidencia de que la actividad humana civilizada, como la agricultura y la industria, ha modificado inadvertidamente los patrones climáticos. La vida. La evidencia sugiere que la vida en la Tierra ha existido durante unos 3.700 millones de años. Todas las formas de vida conocidas comparten mecanismos moleculares fundamentales, y con base en estas observaciones, las teorías sobre el origen de la vida intentan encontrar un mecanismo que explique la formación de un organismo primordial de una sola célula, del cual se origina toda la vida. Hay muchas hipótesis diferentes con respecto a la ruta que se podría haber tomado desde moléculas orgánicas simples a través de la vida precelular hasta las protocélulas y el metabolismo. Aunque no existe un acuerdo universal sobre la definición de vida, los científicos generalmente aceptan que la manifestación biológica de la vida se caracteriza por la organización, el metabolismo, el crecimiento, la adaptación, la respuesta a los estímulos y la reproducción. También se puede decir que la vida es simplemente el estado característico de los organismos. En biología, la ciencia de los organismos vivos, la vida, es la condición que distingue a los organismos activos de la materia inorgánica, incluida la capacidad de crecimiento, la actividad funcional y el cambio continuo que precede a la muerte. Se puede encontrar una variedad diversa de organismos vivos en la biosfera en la Tierra, y las propiedades comunes a estos organismos son una forma celular basada en carbono y agua, con organización compleja e información genética hereditaria. Los organismos vivos tienen un metabolismo, mantienen la homeostasis, poseen la capacidad de crecer, responden a estímulos, se reproducen y, a través de la selección natural, se adaptan a su entorno en generaciones sucesivas. Los organismos vivos más complejos pueden comunicarse a través de diversos medios. Ecosistemas. Un ecosistema es una unidad natural que consta de todas las plantas, animales y microorganismos en un área que funciona junto con todos los factores físicos no vivos del medio ambiente. En el concepto de ecosistema es fundamental la idea de que los organismos vivos están continuamente comprometidos en un conjunto de relaciones altamente interrelacionadas con todos los demás elementos que constituyen el ambiente biofísico en el que existen. Eugene Oudham, uno de los fundadores de la ciencia de la ecología, declaró: cualquier unidad que incluya a todos los organismos en un área determinada que interactúa con el entorno físico para que un flujo de energía conduzca claramente a la estructura trófica definida, la diversidad biótica y los ciclos de materiales dentro del sistema es un ecosistema. El concepto de ecosistema humano se basa entonces en la deconstrucción de la dicotomía humano/naturaleza, y la premisa emergente de que todas las especies están integradas ecológicamente entre sí, así como con los constituyentes abióticos de su biotopo. Un mayor número o variedad de especies o la biodiversidad de un ecosistema puede contribuir a una mayor capacidad de recuperación del mismo, porque hay más especies presentes en un lugar para responder al cambio y, por lo tanto, absorber, o reducir sus efectos. Esto reduce el efecto antes de que la estructura del ecosistema se cambie fundamentalmente a un estado diferente. Este no es el caso universalmente y no existe una relación comprobada entre la diversidad de especies de un ecosistema y su capacidad para proporcionar bienes y servicios a un nivel sostenible. El término ecosistema también puede referirse a entornos creados por el hombre, como los ecosistemas humanos y los ecosistemas influenciados por el hombre,
y puede describir cualquier situación en la que exista una relación entre los organismos vivos y su entorno. Hoy en día, existen menos áreas en la superficie de la Tierra libres de contacto humano, aunque algunas áreas naturales o salvajes continúan existiendo sin ninguna forma de intervención humana. Biomas. Los biomas son terminológicamente similares al concepto de los ecosistemas, y son desde el punto de vista climático áreas definidas geográficamente de condiciones climáticas ecológicamente similares en la Tierra, tales como comunidades de plantas, animales y organismos del suelo, a menudo referidas como ecosistemas. Los biomas se definen sobre la base de factores como las estructuras de las plantas, los tipos de hojas, el espaciamiento de las plantas y el clima. A diferencia de las ecozonas, los biomas no están definidos por similitudes genéticas, taxonómicas o históricas. Los biomas a menudo se identifican con patrones particulares de sucesión ecológica y vegetación culminante. Ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos globales son críticos para la vida, especialmente los de agua, oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo. El ciclo del nitrógeno es la transformación del nitrógeno y los compuestos que contienen nitrógeno en la naturaleza. Es un ciclo que incluye componentes gaseosos. El ciclo del agua es el movimiento continuo de agua por encima y por debajo de la superficie de la Tierra. El agua puede cambiar de estado entre líquido, vapor y hielo en varios lugares del ciclo del agua. Aunque el balance del agua en la Tierra permanece bastante constante a lo largo del tiempo, las moléculas individuales de agua pueden ir y venir. El ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera y atmósfera de la Tierra. El ciclo del oxígeno es el movimiento del oxígeno dentro y entre sus tres reservorios principales, la atmósfera, la biosfera y la litosfera. El principal factor determinante del ciclo del oxígeno es la fotosíntesis, responsable de la composición y la vida atmosférica de la Tierra moderna. El ciclo del fósforo es el movimiento del fósforo a través de la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. La atmósfera no desempeña un papel importante en los movimientos del fósforo, porque los compuestos de fósforo son generalmente sólidos en los rangos típicos de temperatura y presión que se encuentran en la Tierra. Naturaleza salvaje. La naturaleza salvaje generalmente se define como un entorno natural en la Tierra que no ha sido modificado significativamente por la actividad humana. La Fundación Wild entra en más detalles, definiendo la vida silvestre como las áreas naturales silvestres más intactas y sin perturbaciones que quedan en nuestro planeta, esos últimos lugares verdaderamente silvestres que los humanos no controlan y no se han desarrollado con carreteras, tuberías u otra infraestructura industrial. Las áreas silvestres y los parques protegidos se consideran importantes para la supervivencia de ciertas especies, estudios ecológicos, conservación, soledad y recreación. El desierto es profundamente valorado por razones culturales, espirituales, morales y estéticas. Algunos escritores de la naturaleza creen que las áreas silvestres son vitales para el espíritu humano y la creatividad. La palabra, salvaje, deriva de la noción de salvajismo, en otras palabras, lo que no es controlable por los humanos. La etimología de la palabra wild proviene de los wildeornes del inglés antiguo, que a su vez se deriva de wilde, que significa bestia salvaje. Desde este punto de vista, es la naturaleza salvaje de un lugar lo que lo convierte en un desierto. La mera presencia o actividad de las personas no descalifica a un área de ser desierto. Muchos ecosistemas que están, o han sido, habitados o influenciados por actividades de personas aún pueden considerarse salvajes. Esta forma de ver el desierto incluye áreas dentro de las cuales los procesos naturales operan sin una interferencia humana muy notable. La vida silvestre incluye todas las plantas, animales y otros organismos no domesticados. La domesticación de especies de plantas y animales silvestres para beneficio humano ha ocurrido muchas veces en todo el planeta y tiene un gran impacto en el medio ambiente, tanto positivo como negativo. La vida silvestre se puede encontrar en todos los ecosistemas. Los desiertos,
las selvas tropicales, las llanuras y otras áreas, incluidos los sitios urbanos más desarrollados, tienen formas distintas de vida silvestre. Mientras que el término en la cultura popular usualmente se refiere a animales que no están afectados por factores humanos civilizados, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la vida silvestre en todo el mundo está afectada por las actividades humanas. Desafíos. Es la comprensión común del entorno natural, lo que subyace en el ecologismo, un amplio movimiento político, social y filosófico que aboga por diversas acciones y políticas con el fin de proteger lo que la naturaleza permanece en el entorno natural, o restaurar o ampliar el papel de la naturaleza en este ambiente. Si bien la verdadera naturaleza salvaje es cada vez más rara, la naturaleza salvaje se puede encontrar en muchos lugares previamente habitados por humanos. Los objetivos en beneficio de las personas y los sistemas naturales, expresados comúnmente por los científicos ambientales y ambientalistas incluyen: eliminación de la contaminación y los tóxicos en el aire, el agua, el suelo, los edificios, los productos manufacturados y los alimentos. Preservación de la biodiversidad y protección de especies en peligro de extinción. Conservación y uso sostenible de recursos como el agua, tierra, aire, energía, materias primas y recursos naturales. Detener el calentamiento global inducido por el hombre, que representa la contaminación, una amenaza para la biodiversidad y una amenaza para las poblaciones humanas. Cambio de combustibles fósiles a energías renovables en electricidad, calefacción y refrigeración, y transporte, que aborda la contaminación, el calentamiento global y la sostenibilidad. Esto puede incluir el transporte público y la generación distribuida, que tienen beneficios para la congestión del tráfico y la confiabilidad eléctrica. Cambio de dietas intensivas en carne a dietas en gran parte basadas en plantas para ayudar a mitigar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Establecimiento de reservas naturales para fines recreativos y preservación de ecosistemas. Gestión de residuos sostenible y menos contaminante, incluida la reducción de residuos, la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la conversión de residuos en energía y la digestión anaeróbica de los lodos de depuración. Ralentización y estabilización del crecimiento de la población humana. Crítica. En algunas culturas, el término entorno carece de significado porque no hay separación entre las personas y lo que ellos ven como el mundo natural o su entorno. Específicamente en los Estados Unidos, muchas culturas nativas no reconocen el ambiente, o se ven a sí mismas como ambientalistas. Medio ambiente y pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son comunidades locales que habitan el 22% del territorio planetario y poseen una población de entre 350 y 500 millones de personas alrededor del mundo. Dichas poblaciones se establecieron históricamente en diversos territorios a lo largo y ancho del planeta, en el que fueron adaptándose y creando una relación estrecha entre el individuo y el ecosistema habitado. En dicho proceso de adaptación, los pueblos indígenas fueron modificando y creando todo un mundo simbólico entre el medio ambiente y las personas, a tal punto de volverse o reconocerse como parte del ecosistema natural que habitan. Dicha afirmación se sustenta a partir de los relatos orales transmitidos a través de las generaciones, lo cual posteriormente derivó y contribuyó al desarrollo de sus procesos identitarios. Es por ello que existen comunidades indígenas que se reconocen como descendientes de seres, animales y cualquier otro elemento de la naturaleza. Actualmente, la superpoblación y el aumento de las demandas sobre los recursos naturales ha empujado a las grandes empresas extractoras de materias primas a buscar, negociar y explotar nuevos territorios en la búsqueda de tierras fértiles y aptas para seguir generando recursos para las grandes industrias a nivel mundial. Dicha situación ha derivado en el enfrentamiento de las formas de entender y ver el mundo por parte de los pueblos occidentales y los pueblos indígenas y locales, lo cual ha generado relaciones interétnicas asimétricas con repercusiones a largo plazo para los grupos involucrados. Dada la relación entre los pueblos indígenas y el medio ambiente, dichos grupos humanos son reconocidos como los guardianes de los ecosistemas naturales,
ya que lo consideran parte de su cultura y el hogar propicio para la continuidad de sus prácticas y costumbres culturales. Es por ello que cualquier atentado al sistema natural y a los territorios indígenas, atenta directamente con la vida y la continuidad de los modos de vida indígenas. Cambio climático y los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, a raíz de su estrecha vinculación con sus territorios, están siendo impactados y afectados por los cambios que se vienen presentando en el clima y el aumento de las temperaturas a nivel mundial, ya sea mediante periodos de lluvia por encima de lo habitual y el recrudecimiento de la sequía en zonas áridas. La aparición de nuevos virus y la extinción de especies de fauna local. Situación que atenta directamente sobre sus sistemas económicos y genera un éxodo y movilización de los grupos indígenas hacia zonas urbanas. Un ejemplo conocido a nivel mundial es la deforestación de la selva amazónica desde los diferentes países que la conforman. En tal caso se evidencia el impacto negativo sobre los suelos y la introducción a la selva de elementos externos que están diezmando a las especies endémicas y a las comunidades indígenas que viven en dicha zona. El cambio climático se manifiesta en fenómenos naturales cada vez más fuertes y que en gran medida amenaza la vida de los seres humanos. Asimismo, muchas veces los suelos y las defensas naturales quedan cada vez más reducidas por la fuerza del impacto, bien sea suelos desprotegidos por la tala de bosques, aumento de la temperatura por la ausencia de árboles, extinción de especies, y limitación en los cultivos por las inundaciones, entre otros. Los pueblos indígenas están en medio de esos estragos generados por la intervención de los seres humanos sobre la tierra. Desarrollo sostenible desde la visión indígena. En 2020, las Naciones Unidas y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe publicaron un informe sobre los objetivos del desarrollo sostenible en el que se incluyen los temas más relevantes de la relación de los pueblos indígenas y el medio ambiente, con miras a un modelo de desarrollo alternativo al actual. Muchos pueblos indígenas son económicamente sustentables aún en el siglo actual, ya que siguen produciendo sus alimentos, construyen sus viviendas a partir de los materiales encontrados en sus ecosistemas y manejan un sistema propio de justicia y continuidad cultural, a pesar de los avances que ha experimentado la humanidad. Para los pueblos indígenas, el desarrollo no representa la desaparición ni la depredación de sus entornos naturales ni la alteración de los ecosistemas, ya que eso atenta en contra de sus sistemas de creencias y el nivel de conocimiento que han desarrollado en ese largo camino de interacción con el medio ambiente. Por tal motivo, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el FILAC han desarrollado investigaciones y diversos esfuerzos para proponer nuevas alternativas al desarrollo económico actual y los cuales se plantearon en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que eso constituye una oportunidad para avanzar en el diálogo entre los modelos de desarrollo para implementar alternativas más conscientes y amigables con la naturaleza. Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio, se celebra globalmente el Día Mundial del Medio Ambiente. Este fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. Es uno de los medios importantes por los cuales la Organización de las Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial acerca del entorno.